Muy buenos días, amados hermanos. Estábamos nuevamente reunidos ya en el año 2022, un año de abundancia, un año de bendición, un año glorioso, un año lleno de expectativas, un año donde tenemos la gran oportunidad de desatar nuestra fe por un año sobrenatural. Hemos predicado justamente de eso el primer domingo del año, sobre un año sobrenatural que está en nuestras manos, ¿verdad? El Señor ya nos dio victoria, ya tenemos esta posición en Cristo Jesús, y en la posición que tenemos en Cristo Jesús, nosotros caminamos en fe y ejercemos autoridad sobre todo poder del enemigo, ¿verdad? Que quiera dañarnos, que quiera detenernos, y nosotros hablamos a las circunstancias para que sean cambiadas por el poder de Dios. Entonces, esa es nuestra realidad. Es natural para nosotros vivir una vida de milagros, de creer a este Dios de milagros que es nuestro Dios. Porque Dios no hubo una temporada de milagros. Dios es un Dios de milagros. Y Él quiere hacer un milagro con nosotros, en nosotros todo el tiempo. Y Él quiere darnos el deseo de nuestro corazón. Él quiere que nosotros desatemos nuestra fe y que nuestra fe esté puesta en Él. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Nuestra fe tiene que estar puesta en la obra terminada de Cristo Jesús, y producto de eso desatar nuestra fe sobre lo que nosotros deseamos, lo que nosotros anhelamos, acerca de nuestra familia, acerca de nuestro trabajo, acerca de las circunstancias que nos rodean, ¿verdad? Acerca de nuestros hijos, acerca de nuestras finanzas. Y Dios está listo como Padre bueno a darnos lo que nosotros le pidamos. La palabra dice: pídeme y yo te daré, ¿verdad? Y Él es un Dios amoroso, Padre bueno, proveedor. Y esta es, ¿verdad?, la plataforma, y esta es la realidad que para nosotros como hijos de Dios debemos andar. Ese es en esta realidad de caminar en esta vida sobrenatural sobre un mundo natural, ¿verdad? Nuestra vida y nuestro caminar es sobrenatural en un mundo natural. Todo eso está claro, y voy a continuar desde el principio de año, y voy a hablar bastante sobre la fe, porque hay enemigos de la fe, ¿verdad? Hay enemigos de la fe. Algunos dicen: bueno, pastor, no, yo he leído las Escrituras, he leído el Nuevo Testamento. Qué maravilloso cuando el ángel se le apareció a María, ¿verdad? Wow, dice, no, si un ángel se me apareciera a mí y me diera un mensaje del cielo, wow, o sea, ¿cómo voy a dudarlo? ¿Verdad? No habría forma. Es un ángel que se me está apareciendo. Pero, mis hermanos, nuestro creer no está en el ángel, está en poner nuestra fe en Dios. Porque la verdad, y voy a ser muy sincero con esto, y quizás duro, hay mucha gente que aún un ángel se le aparezca, no cree, ¿verdad? Aunque un ángel se le apareciera, no cree. Y eso es algo que nosotros debemos tener claro para entender cómo funciona la fe. La fe, primeramente, viene por entender la voluntad de Dios. Fe, ¿verdad?, viene cuando su voluntad es conocida, cuando a través de su palabra yo sé cuál es su voluntad. Fe viene a mi corazón y yo desato mi fe. ¿Quién? ¿El Señor? No, yo desato mi fe producto de creer la palabra de Dios sobre toda la cosa que en la palabra de Dios está escrito, y al desatar mi fe sobre esta palabra, yo tengo lo que he creído, y yo confieso con mi boca, ¿verdad?, lo que cree en mi corazón. Son los principios de la fe, pero no queda allí. Una vez que yo he creído, yo no suelto mi fe. Yo no permito que nadie me robe mi fe. Yo no permito que nadie me robe mi milagro, porque yo he creído por milagro, pero lo puede perder. Lo puede perder, porque hay cosas que nosotros debemos de tener cuidado, como permitir que la duda entre por tratar de evaluar mi milagro a través de mi mente. Lo hemos hablado muchas veces. Y vamos a ver justamente estos temas, ¿verdad? El tema
Es pedir, pero creer. En primer lugar, tenemos que tener confianza de que nosotros sí podemos pedir y desatar nuestra fe por cosas, ¿verdad? Al Señor sabiendo que Él y solamente Él, no solamente puede, sino quiere darnos los deseos de nuestro corazón. Primera cosa, en Primera de Juan capítulo 5, verso 14, Primera de Juan capítulo 5, verso 14, este domingo estoy solamente entrando, calentando motores, porque va a bendecirles tremendamente. Dice, Primera de Juan 5, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Mis amados hermanos, al empezar este año, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora tengo que afianzar este versículo y lo voy a hacer una y otra vez y todas las veces que sean necesarias para que quede totalmente claro, como decía el primer culto del año y como decía el apóstol Pablo, no me es molesto anunciaros las mismas cosas porque para ustedes es seguro. Y cuando dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no es conforme a su estado de ánimo, porque a veces pensamos, bueno, si Él quiere, si es su voluntad, es si Él quiere. Entonces yo le pido sanidad, pero de repente ese día que le pedí no quiere. No, esto no es así. Esto no es lo que dice este versículo. Lo que dice es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, pero entendamos esto, ¿verdad? Su voluntad está expresada en su palabra. Él ya nos dejó su voluntad. La voluntad, otra vez lo vuelvo a repetir, la voluntad no se refiere a estado de ánimo. Si Él quiere, hoy día no quiere, si Él lo quiere con otro, de repente conmigo no quiere. No se trata de su voluntad en base a un estado de ánimo. Se basa a su voluntad en base a una expresa indicación dada a nosotros a través de la palabra de Dios, la Biblia, inspirada por Dios, donde nos dice, ¿verdad? Que Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas ya hemos sido curados. Esa es su voluntad, donde la palabra de Dios nos enseña que así como Jesús vino a este mundo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque el Espíritu Santo estaba con Él cuando Él trató a la enfermedad como atadura de Satanás, y cuando Él vino a deshacer las obras del diablo, y cuando en la cruz del Calvario Él mismo entregando su cuerpo, ¿verdad? Él llevó, dice la palabra, dice, esa es su voluntad, Él llevó porque fue su voluntad todas nuestras enfermedades y por su llaga ya fuimos nosotros curados. Entonces, ¿cuál es su voluntad para pedir y saber que Él nos da lo que hemos pedido? En entender su voluntad expresada en su palabra. ¿Cómo viene la fe? Cuando la voluntad de Dios es conocida. ¿Cómo la conozco? En el tiempo de Jesús lo oían, ¿verdad? Lo oían físicamente. Pero ahora, ¿cómo nosotros oímos su palabra? ¿Cómo entendemos su voluntad? A través de la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, es tan peligroso cuando algunos devalúan la importancia de la palabra de Dios. La misma Biblia dice que Él y su palabra son uno. No es su palabra una cosa y Él otra cosa. No, Él y su palabra son uno, ¿verdad? Porque es un Dios de integridad. Lo que Él nos dijo en su palabra, Él lo hará. Él no es voluble ni cambia de opinión. Su voluntad es clara, su voluntad es estable, su voluntad es firme y su voluntad permanece para siempre. Entonces, con esa explicación, mis amados hermanos, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y nosotros sabemos cuál es su voluntad por su palabra, dice qué cosa, Él nos oye. Él nos oye. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos,
de acuerdo a su voluntad expresada en su palabra, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es como funciona la fe, ¿verdad? Desatar mi fe, pedir algo al Señor que anhela mi corazón y recibir la respuesta de Dios. Lo tengo, es mío. Pero acá hay algunas cosas que pueden suceder. Primeramente, cuando tú crees, dice, cualquiera que dijera a este monte, quítate en el mar y no dudare que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en Dios. Pero una vez que yo creo, yo lo recibo en lo espiritual. El problema es cuando quiero ver la respuesta natural, o en otras palabras, evaluar con mi mente y con mis sentidos que ya lo recibí. Y recuerden una cosa, nosotros somos seres espirituales, primero lo recibimos en nuestro espíritu. El gran peligro es que cuando ya lo recibió en su espíritu, inmediatamente tu mente dice, no, eso no es cierto porque no lo puedo ver, no es cierto porque no lo puedo tocar, no es cierto porque no puedo sentirlo, ¿ok? Y permitir estos pensamientos pueden robar la palabra que está en nosotros y robar nuestro milagro y robar nuestra respuesta. Esa es una cosa. No debemos permitir que nuestra mente venga a decirnos que no fue cierto o que es imposible que haya recibido lo que en mi espíritu sé que recibí. Segunda cosa, creerlo y dejar que sea robada nuestra respuesta por permitir pensamientos o permitir otras voces o permitir otra gente que venga y que nos diga, te has equivocado. Tú lo recibiste tu sanidad. De repente viene tu familiar y dice, ¿cómo vas a decir que estás sano si te veo acá tendido en una cama? Porque ellos ven lo natural. Y cuando tú comienzas a aceptar esos pensamientos, viene el gran problema que tu mente comienza a elevar su voz tan fuerte que tu milagro es robado por permitir la duda, por permitir la incredulidad entrar a tu corazón. Comenzaste bien, le creíste a la palabra de Dios. Oraste y lo recibiste, pero permitiste que esa palabra sea robada por pensamientos propios y por opiniones de la gente. Debemos de tener cuidado. Y la otra cosa que quiero centrarme en esta mañana es robarnos a nosotros mismos con propios argumentos que rechazan la respuesta en lugar de solamente recibirla. Hablamos, ¿qué pasaría si cuando nosotros hemos pedido algo al Señor, aún el Señor envía un ángel para darnos la respuesta? Y sin embargo nosotros decimos, no, no va a ser, ¿qué va a ser? No, eso no es posible. Y comenzamos a poner argumentos. No, ¿cómo va a ser así? ¿Cómo puede ser posible un milagro así? Y tenemos ejemplo. Tenemos un ejemplo en Lucas capítulo 1, verso 6. Y está hablando de Zacarías. Ahora, ¿recuerden cuando nació Jesús? Cuando el ángel se le apareció a María para decirle que un ser iba a ser engendrado, que un milagro iba a ser ocurrido en ella, ¿recuerdan? Y cuando hablamos que el ángel le habló sobre su parienta Elizabeth, que era estéril, ¿verdad? Era estéril y que ya estaba embarazada producto de un milagro también, porque Elizabeth llevaba en su vientre al que iba a ser conocido como Juan el Bautista. ¿Recuerdan toda esa historia? Ahora, en esta historia, el esposo de Elizabeth, el papá de Juan el Bautista, era Zacarías. Y vamos a centrarnos un poco en esta historia de Zacarías que muy poco la tocamos, muy poco la hemos leído. Hemos leído lo de Juan el Bautista, pero la parte de Zacarías, del papá, no la hemos leído mucho. Sabemos de que él era mudo, ¿verdad? Y que aunque toda la gente pensaba que debían ponerle otro nombre,
Elizabeth dijo, no, él se va a llamar Juan por inspiración del Espíritu Santo, por indicación del Espíritu Santo. Y Zacarías asintió con la cabeza porque no podía hablar, dijo sí, y en el momento que él dijo sí, él recibió su milagro y volvió a hablar. Pero ¿dónde empieza? Así como en las películas, ¿verdad? Esta es la historia, pero ¿dónde empieza? Algún tiempo antes. Algún tiempo antes. ¿Recuerdas las películas? De repente te muestran algo y de repente te dice tiempo atrás. Y comienza para que entendamos dónde fue el origen. Y este es un interesante origen que va a servirnos para que nosotros lo podamos meditar y tener cuidado de no cometer justamente estos errores. En Lucas capítulo 1, ¿verdad? Verso 5, vamos a leer Lucas capítulo 1, verso 5, dice en el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, nuestro personaje, de la clase de Abdías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Verso 6. Ambos eran justos. Quiero que recuerde esta palabra. Ambos eran justos, ¿verdad? Delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Primera cosa que dice que eran justos y andaban irreprensibles delante del Señor. Quieren decir que ellos llevaban una vida cristiana correcta. Ellos confiaban y ellos honraban, respetaban, ¿verdad? A Dios. Lo honraban. Entonces, mira qué interesante. Eran quienes ellos eran. Pero a veces nosotros decimos que nosotros debemos entender que lo que nosotros ahora somos justos. Somos justos porque hemos sido justificados por la obra de Cristo Jesús. Hemos sido santificados por la obra de Cristo Jesús. Ese es quien soy. Yo soy justo y yo he sido santificado, ¿verdad? Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y yo he recibido, ¿verdad?, la autoridad y el derecho de usar el nombre de Jesús. Todo eso ya lo he recibido. Pero el hecho que lo haya recibido no significa que va a obrar en mí si yo no lo pongo en práctica. Si yo no ejerzo autoridad en el nombre de Jesús, aunque tengo el derecho legal de usar su nombre, no va a operar nada si yo no lo uso. ¿Me dejo entender? El hecho de ser justo no me exime de caminar en fe. Al contrario, por ser justo y entender mi justicia, puedo caminar en fe. Espero que me estoy dejando entender. Ellos eran justos e irreprensibles. Ahora vamos a ver qué pasó. Verso 7. Pero no tenían hijo. No tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Miren, eran justos, iban el domingo a la iglesia cuando se levantó la cuarentena, se conectaban todo el tiempo, ¿verdad? Oraban todo el tiempo, eran justos, eran irreprensibles delante del Señor, pero necesitaban un milagro. Necesitaban un milagro. El hecho de ser cristiano y congregarte, el hecho de ser cristiano y orar, no te hace recibir el milagro. El milagro lo vas a recibir cuando desatas tu fe y le crees al Señor. Si estuviéramos en presencial, le diría, si no pueden decir amén, digan, aunque sea algo, ouch, ¿verdad? Porque de eso se trata. A veces confundimos. No, Dios tiene que hacer algo porque yo me porto bien. No, nosotros no recibimos algo porque nos portamos bien o hacemos algo. Nosotros recibimos algo porque desatamos nuestra fe. El justo, ¿verdad? Este versículo es clave. El justo es nuestra condición. Por la fe vivirá, por la fe recibe su milagro, por la fe camina en victoria. ¿Me dejo entender? No camina en victoria solamente por ser justo, camina en victoria porque usa su fe sabiéndose justo.
Espero que estas frases realmente las reciban en su corazón. Ellos eran irreprensibles, pero necesitaban un milagro. Entonces, sabiendo que ella era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, no podían tener hijos, verso 8 dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. En otras palabras, no solamente él era justo, irreprensible, un buen miembro, pero también era un líder. También tenía responsabilidad en la casa del Señor. ¿Ok? Mira. Y fue a cumplir su responsabilidad como sacerdote. Era sacerdote. Verso 11, mira qué interesante, verso 11. No se pierdan esto. Verso 11. Dice, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Ahora, lo que nos está reflejando acá la palabra es que ellos eran buenas personas, buenos cristianos, buenos creyentes, ¿verdad? Líderes. Y tenían un problema. Ellos no podían tener hijos porque ella era estéril y eran viejitos. Lo que está indicando acá que ellos tenían el deseo, les hubiera gustado tener un hijo, pero no pudieron porque ella era estéril y ya los dos eran mayores. Eran justos, pero necesitaban un milagro. Ellos no tenían algo que deseaba su corazón, ¿verdad? Y se le aparece un ángel cuando estaban ejerciendo su oficio, y el ángel se le aparece, y el verso 12 de Lucas 1 dice, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor, como muchas veces. El cuerpo natural no entiende las cosas sobrenaturales. Cuando algo sobrenatural ocurre, lo primero que naturalmente tu cuerpo desata temor, ¿no? Se atemorizó. Pero la palabra del Señor, siempre cuando viene la palabra del Señor, siempre el ángel ha dicho, no temas. Se le apareció a María y le dijo, no temas, ¿verdad? Y acá, verso 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Ahora vamos a entender un poco más el contexto de toda la historia. Primeramente dice, tu oración ha sido oída. Porque algunos pueden pensar, no, es que se le apareció el ángel porque el Señor lo escogió. No. Acá dice, el ángel le dice, Zacarías, no temas, porque lo que tú estabas pidiendo ha sido oído por mi Padre, ha sido oída por el Padre, ha sido oída por Dios, no su Padre, porque el Señor tiene hijos y nosotros somos hijos, los ángeles no, no. Pero le dice, ha sido oída por Dios. Dios ha oído tu oración. El Señor ha oído tu deseo, tu petición. Tú has pedido y tu oración ha sido escuchada. Y estoy acá para decirte, no temas lo que tú estabas pidiendo. Recuerda, anhelaban tener un hijo, no podían porque su esposa era estéril, pero lo pidieron, lo anhelaron. Y recuerda, versículo, que nosotros ahora, mucho más que Zacarías, Zacarías oró como siervo, pero en el Nuevo Testamento nosotros dice que podemos orar como hijos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, producto de saber que somos hijos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él, ¿qué cosa? Nos oye. Acá, ¿verdad? Antes que Cristo viniera, estamos hablando de un siervo del Señor justo, irreprensible, que había pedido y el ángel, mira que un ángel se le aparece, ¿verdad? Y le dice, tu oración ha sido oída y tu mujer dará a luz un hijo. El milagro que estabas pidiendo, Zacarías, ha sido concedido. Tu mujer va a tener el hijo que tanto anhelaste.
El hijo que me pediste, ese es el hijo que te voy a dar, porque tu esposa va a salir embarazada. Tú vas a tener el milagro que me has pedido. Y mira, el ángel fue enviado y se le apareció y le dio este mensaje. Y le dijo, y llamará su nombre Juan. No olvida esto porque después en el desenlace es importante esta indicación que tenía que ser cumplida. Ahora, verso 14, el ángel sigue hablando. Mira, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Está hablando acerca de Juan el Bautista. Verso 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Verdad? ¡Wow! Póngase a pensar un momento si usted estuviera en el lugar de Zacarías. Pidió algo al Señor. Obviamente, usted es justo, usted lo conoce, ¿verdad? Y a diferencia de Zacarías, usted lo conoce a Dios ya no como Dios, como Zacarías, sino usted lo conoce como Padre bueno, que de tal manera te amó. Y la petición, ¿verdad? Eres justo, eres hijo de Dios, pero desataste y pediste. Y se te aparece a ti un ángel y te dice, la respuesta a tu oración ha llegado. Lo que pediste te ha sido concedido. Este milagro de este hijo te ha sido dado, ¿verdad? Y mira, no solamente es un hijo, este hijo es un hijo con propósito. Entonces cualquiera de nosotros diría, gloria a Dios. Un mensaje parecido fue dado a María. Y mira la respuesta de María. María dijo, Señor, primeramente también se turbó. El ángel le dijo, no temas, un milagro será ocurrido o ocurrirá en ti. Y le cuenta todo. Y María, la respuesta de María, eso es importante, la respuesta, ¿verdad? María respondió de la siguiente manera, no sé cómo será, pero hágase conmigo de acuerdo a tu palabra. Señor, naturalmente no sé cómo será, pero no estoy rechazándolo, no estoy en incredulidad, no voy a permitir duda, hazlo conforme a tu palabra, conforme a lo que tú me has dicho, hazlo, Señor. Pero nuestro amigo Zacarías tuvo una respuesta diferente. Él no se alegró, él no dijo, bueno, gracias, Señor, me estás diciendo que me has dado el deseo de mi corazón, que has respondido en oración. En lugar de alegrarse, él entró en argumentación. Y mira lo que dice. Dijo Zacarías al ángel. Zacarías le responde al ángel. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, él pidió un milagro porque su mujer, ¿verdad? Era mayor. Él pidió un milagro porque su mujer era estéril. Ahora, ¿cuántos saben que uno necesita pedir un milagro si todo está normal? Pero él pidió un milagro porque su esposa era estéril y ya eran de edad avanzada. Y cuando el ángel le dice, ¿tienes la respuesta a tu oración? Él vuelve a decir, pero ¿cómo no es posible que suceda? ¿Cómo va a suceder esto? Si te recuerdo que ya somos viejitos, te recuerdo que mi esposa no puede. Una respuesta que tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces, amados hermanos, nosotros recibimos la respuesta de nuestra oración cuando nosotros pedimos en fe sobre alguna cosa, sobre un milagro financiero, por ejemplo, sobre una sanidad. Pero una vez que nosotros hemos orado y recibido, en lugar de, ¿verdad?, gozarnos y agradecer, porque el otro paso de la oración de fe es una vez que lo has recibido, levantas tus manos y das gracias por lo que ya has recibido. Este punto de dar gracias significa, está hecho, gracias Señor, yo sé, yo ya lo recibí.
Pero si tú, en lugar de dar gracias, comienzas a argumentar lo mismo que ya el Señor sabe, los mismos argumentos por lo cual sabes que necesitabas tu milagro, ¿verdad? Las mismas cosas que eran imposibles, Señor, pero tu palabra dice que tú ya llevaste mis enfermedades y yo he creído por la sanidad del cáncer, pero, Señor, pero, pero el cáncer es agresivo, Señor. El cáncer que yo tengo es de último grado. Señor, no he visto testimonios de gente que hayan salido de este caso. O sea, has pedido tu milagro, tienes la evidencia en la palabra de Dios, has desatado tu fe, pero cuando la respuesta viene, argumentas todo lo contrario a lo que estás pidiendo. Estás exponiendo todas las razones por las cuales no puedes recibir lo que el Señor te está diciendo, ya te he dado. Podemos decir, esto es de locos, ¿verdad? Esto es de locos. Esto, vuelvo a decir, algunos dirían, si un ángel se me aparece, no hay forma de dudarlo. Bueno, muchas veces hasta un ángel se puede aparecer, pero si no tomas la actitud de creerle a Dios, ¿verdad? Creerle a Dios, de saber que Él sí es capaz de darte tu milagro, de saber que Él ya te escuchó y saber que ya tienes, esa es la confianza. Cuando no tenemos esa confianza o cuando perdemos esta confianza de la cual hemos leído en Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 5, verso 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero ¿qué pasa cuando hacemos todos estos pasos y después tomamos la decisión o la determinación? No, no puede ser. No puede ser tanta belleza. Y comenzamos nosotros, o sea, me abruma este milagro, no creo. Aunque el ángel venga, no. Y argumentamos todo lo que ya sabemos en lo natural en lugar de mantenernos en el ámbito espiritual donde los milagros ocurren. En otras palabras, vuelvo a evaluar con mi mente natural una realidad espiritual maravillosa y milagrosa. ¿Qué dijo Zacarías al ángel? ¿Otra vez? ¿Cómo va a ser esto? Yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Además, ángel, por si no te acuerdas, es estéril. O sea, pero pediste el milagro, sabiendo todo eso. Pediste un milagro con conocimiento de todas estas imposibilidades. Por eso pediste el milagro. La respuesta viene y vuelves a decir, no, por esto es que no puedo recibir. Argumentos que hacen que uno mismo se robe su milagro, su bendición. Ahora mira, respondiendo el ángel a Zacarías le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Zacarías, reacciona. Yo soy un ángel. Yo estoy en la presencia de Dios y Él mismo Dios me ha enviado a darte este mensaje de buenas nuevas, que tu respuesta ha sido dada. Y Zacarías, no, ¿qué va a hacer, ángel? Y el ángel le dice, y ahora, ¿recuerda que habíamos hablado que Zacarías era mudo? Ese es el momento que ocurrió. Y dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Las cuales se cumplirán a su tiempo. Yo sé que el Señor no va a mandarnos que nos volvamos mudos, pero este es un ejemplo de cuidar nuestra lengua. Cuidar nuestra lengua, ¿verdad? La lengua tiene un poder muy grande.
Con ella bendecimos o con ella maldecimos. Con ella desatamos nuestra fe, porque de la abundancia de mi corazón habla mi boca, o con mi boca desato incredulidad y temor. Entonces, la lengua es algo que debemos de cuidar mucho, ¿verdad? Pensamientos pueden venir, pero cuando permite que estos pensamientos de imposible se arraiguen en tu corazón, comienzas a hablar como Zacarías. No. O sea, el ángel te está hablando. El ángel te está diciendo, mira, te tengo un mensaje delante de Dios. Yo soy un ángel mensajero. Tu boca dice, no, ¿qué va a ser? He creído, le he pedido a Dios que me saque de estas deudas. Pero ¿cómo el Señor va a poder ayudarme con esta deuda tan grande? O sea, es imposible. Hablas con tu boca y destruyes, ¿verdad? Destruyes todo lo que al principio tu corazón creyó y le pidió a Dios. Dios te manda la respuesta y por permitir incredulidad, tu boca habla incredulidad. Y eso es lo que la palabra acá creo que nos enseña, de cuidar nuestra boca y mantenernos en fe, mantenernos en lo que hemos creído. En Santiago nos habla que el que es fluctuante como la ola del mar, que a veces cree, otro día está de incredulidad. A veces dice, sí, todo es posible para el Señor, y otro dice, no, ¿qué va a ser? Debemos de tener cuidado y ser constantes. La firmeza de carácter como hijo de Dios es ser estables, es estar establecido en su palabra que no cambia. Si estás establecido y fundado en su palabra, tus estados de ánimo y las circunstancias no te van a tener un día en la azotea y otro en el sótano. Vas a estar estable creyéndole a Dios. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, que ya la sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. No seamos o no sigamos este ejemplo de Zacarías. Siendo justo, siendo irreprensible, sabiendo que necesitaba un milagro, pidió su milagro, recibió la respuesta a su milagro, y en lugar de agradecer a Dios, comenzó a argumentar y quejarse y de exponer las razones por las cuales no podía recibir su milagro. Y el Señor le dijo, mudo. ¿Cuándo empezó a hablar? Cuando el hijo nació. Y cuando la gente lo presionaba a Elizabeth y a él para que le pongan otro nombre y la esposa dijo, no, será llamado Juan, él dijo, sí, por fin voy a aceptar la palabra del Señor. Juan será su nombre porque esa fue la indicación del ángel. Y el momento que él se puso de acuerdo con la voluntad de Dios, la cual él había pedido, él recibió nuevamente el habla. Ahora, mis amados hermanos, yo sé que estas son una porción de las escrituras que no hemos visto mucho, pero la palabra nos enseña, toda la palabra es buena, es rica. Y en toda la palabra nosotros podemos ver, ¿verdad?, ejemplos prácticos de cómo conducirnos, de cómo caminar en fe. Y ese es el principio, ¿verdad?, en este año, de muchas enseñanzas que vamos a seguir afianzando, de cómo caminar en fe y cómo ser victorioso, reinando en vida en Cristo, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, tengan una semana sobrenatural.